Entonces, esto lo vamos a sacar, detener presentación, y vamos a poner una imagen que debería ser, a ver, ese, a ver, ese de ahí. Bien, el día de hoy vamos a ver una teoría, ¿cierto?, que la postula uno de los grandes filósofos de la historia occidental llamado Platón, ¿ya? El filósofo griego Platón, que en uno de sus libros, ¿cierto?, que él escribe con su puño y letra llamada La República, en uno de sus capítulos, hace referencia a una historia, ¿ya? Cuenta a través de una historia, a esto se le llama alegoría, que es una especie de comparación, ¿cierto?, de una historia ficticia que cuenta, ¿cierto?, algo que sucede en la realidad, ¿ya? De hecho, el concepto mismo de realidad es el que se cuestiona acá, ¿ya? En la actualidad existen muchas teorías, existen muchas cosas que están de alguna manera tratadas desde la ciencia y otras que todavía faltan por demostrar, falta por tratar, ¿cierto? Y hoy día, con la amplitud de conocimientos que se publican en Internet, en este bagaje extenso de conocimiento y de estar subiendo constantemente la información, ustedes se van a encontrar con muchas teorías, ¿ya? Y también personas que van a tratar de explicar, argumentar, llevar de la mano, ¿cierto? Eh, lo que es esta teoría que vamos a ver el día de hoy. Camila, no sé si tú quieres decir algo, disculpa. ¿Qué ¿Alguna dice? pregunta? Ay, no, disculpe. No, no hay problema, no te preocupes, no te preocupes. ¿Ya? Eh, bueno, como les decía, esta teoría, ¿cierto? Viene de más de 2000 años de historia. Fue planteada por Platón, ¿cierto? Este filósofo griego de la antigua Grecia. Esta historia, esta alegoría que explica, ¿cierto?, cómo es que nosotros conocemos o cómo nosotros interpretamos el concepto de la realidad, ¿ya? Está escrito en el libro La República, ¿cierto?, desde el puño y letra de este autor. ¿Y qué nos dice esta historia? Esta historia nos cuenta cómo es que los seres humanos, de cierta manera, nos relacionamos con el conocimiento y cómo de cierta manera también nos relacionamos al mismo tiempo con la realidad, ¿ya? Realidad propia y realidad que nos envuelve, ¿cierto? Donde estamos nosotros ubicados. Eh, Él cuenta, ¿cierto? A modo de analogía, a modo de comparación, le dice, ¿cierto?, a sus interlocutores: imagínense, y por eso está la imagen, imagínense que para que yo les pueda explicar cómo es que nosotros los seres humanos conocemos las cosas, imagínense un par de sujetos, un par de seres humanos, con una palabra bien concreta, imagínense a unos prisioneros que se encuentran atados de manos y de pies e incluso están tan condicionados, ¿cierto?, sus movimientos, que lo único que pueden hacer, ¿cierto?, es mirar siempre en dirección al frente, ¿ya? Ellos no pueden mirar a otros lados más que al frente, ¿ya? Siempre lo que tienen al frente. Y estos prisioneros están ubicados en una caverna, en una cueva, ¿ya? De modo que están desde su nacimiento atados de pies y cabeza, de manos, y solamente dirigiendo, ¿cierto?, su vista al frente. El problema es que en el lugar en el que están, en esa caverna, en esa cueva, lo único que son capaces de ver son sombras, ¿ya? Sombras que se reflejan precisamente donde ellos ven, al frente de ellos, y que son provocadas por ciertas figuras, como ustedes lo están viendo ahí en la imagen, figuras que según una luz, una fogata, ¿cierto? Un punto de luz, estas se ven reflejadas en la pared que ellos están mirando al frente. Y es por eso que ellos pueden ver las sombras, ¿ya?, de esa figura, ¿ya?
Y estas figuras, además, son guiadas, son manipuladas, son mostradas por ciertos individuos, ¿cierto?, que controlan lo que ven estos prisioneros. Y por lo tanto, el concepto de realidad que se forman estos prisioneros, ¿cierto?, que están atados de pies y de manos y de cabeza, que están mirando solamente adelante y que por lo tanto ven solamente las sombras, llegan a creer que ese es el mundo, porque desde el nacimiento ellos están observando estas cosas. Y no solamente eso, sino que también escuchan, ¿cierto?, las conversaciones de estas personas que van llevando estos objetos. Y que dicho sea de paso, no son los propios objetos, sino que son figuras de los objetos originales, de los objetos reales. Como ustedes lo ven ahí, ¿cierto?, de un objeto fabricado por el ser humano, un jarrón, por ejemplo. Pero ellos no ven el jarrón, ni siquiera ven la figura, ¿cierto?, sino que ven la sombra del jarrón. ¿Mm? Así también como cosas que pueden estar hechas por la propia naturaleza, ¿ya? La figura de un árbol, ni siquiera la ven, simplemente ven la sombra, ¿cierto?, de la figura provocada por la luz de árbol en la muralla. Y lo mismo los animales. Entonces ellos no ven ni siquiera las figuras de aquello, sino que solamente las sombras. Y son estas personas las que controlan aquello. Ahora, imagínense que un día X cualquiera liberan solo a un prisionero de estos. Y por lo mismo le dan la posibilidad de que él pueda observar todo lo que hay detrás de esa pared y todo lo que se les ha ido ocultando a lo largo de toda su vida. ¿Ya? Y comienza a fijarse, sin salir de la caverna, sin salir de la cueva, que hay una fogata, que hay personas que manipulan estas imágenes y que él ve que precisamente por esa luz se forman las sombras y son precisamente los que ellos se van formando la idea de la realidad. Él va viendo cómo está esta conexión entre las personas, las figuras, la luz, ¿ya?, dentro de la misma cueva. ¿Ya? Y de hecho, es más, incluso le dan la posibilidad de salir de esta caverna, de salir de esta cueva. ¿Ya? Y le permiten que éste pueda salir. Pero para poder salir, eh, primero tiene que esperar un periodo, porque no puede llegar y salir a la primera. ¿Ya? Porque ya que esa persona ha estado acostumbrada a vivir solo en las sombras, cuando se ve enfrentada a la luz real, ¿cierto?, de estar fuera de la caverna, si sale de día, esa luz es demasiado fuerte, demasiado potente. ¿Ya? Y por lo tanto, no va a poder acostumbrarse cuando salga la primera vez. ¿Ya? De hecho, va primero a mirar desde dentro de la caverna hacia afuera para que sus ojos se vayan acostumbrando de a poco. Y por eso sale, ¿cierto?, que es el mismo prisionero, ¿cierto?, pero lo están mostrando ahí en diferentes etapas, que se tapa los ojos saliendo porque la luz es demasiado fuerte. Que es el mismo fenómeno que nos ocurre a nosotros, ¿cierto?, en la actualidad, cuando una persona está muy acostumbrada a estar en una habitación muy oscura y después pasa a otra que está demasiado iluminada. Y estando afuera, ya que después que sus ojos se acostumbran, es capaz de ver el árbol de verdad, el árbol real. Es capaz de ver a las aves volar, ¿cierto? Ya no ve las figuras que manipulan, ¿cierto?, las personas que están adentro. Y por lo tanto, menos va a ver las sombras, sino que va a ver los objetos reales. Va a ver ese jarrón, ¿cierto?, que se ve ahí, que está contemplando al lado del sol, ¿cierto?, que están ahí en la superficie, ¿cierto?, arriba de la caverna. Entonces, ahí es capaz de ver los objetos reales, tanto el jarrón, el árbol, los pájaros, los animales, las praderas, las montañas. Y va a llegar a un punto en el que incluso va a ser capaz de observar, aunque sea por un periodo muy breve, porque sus ojos ya están tan acostumbrados, el mismo sol. ¿Ya? Y nosotros incluso lo podemos hacer, pero por un par de segundos, ¿cierto? Y, y ahí dice, ¿cierto?, Platón, y les comienza a comentar que esto, que esta figura, ¿cierto?, esta historia, esta alegoría, esta comparación, es exactamente lo mismo que nos ocurre al momento de nosotros conocer el mundo que nos rodea. ¿Ya? Generalmente, y la gran mayoría, eh,
lo único que conoce son solamente apariencias, ¿ya? Y ni siquiera son las apariencias de la figura real, sino que son solamente apariencias de las sombras, de las cosas que son provocadas por otros. ¿Mm? Después, con el tiempo, ¿cierto? Cuando una persona es capaz de liberarse ya de esa condición, es capaz de ver todo lo que hay detrás de esa fabricación, de esa sombra. ¿Ya? Puede ver a las personas que están manipulando estos objetos, puede ver la luz, ¿cierto? Que es la fogata, que es lo primero que comienza a acostumbrarse este sujeto. Después sale, ¿cierto? A ver la realidad en sí misma. Y en la vida cotidiana no sucede. ¿Ya? Ahora, em, esta teoría ha sido expresada, manipulada, usada en diferentes autores dentro de la literatura, ¿ya? Eh, en el mundo artístico también se ha utilizado mucho esta condición. Dentro de las ciencias, sobre todo lo que tienen que ver con el estudio del comportamiento ya y de la manipulación de la información, también está. ¿Ya? De hecho, voy a quitar esta imagen para mostrarles otra, que es, si no me equivoco, a ver, déjenme ver, es esta, no, esa de ahí, esa no, tampoco. Uy, ¿dónde la dejé? Ay, perdón. A ver, ahí. Ya, vamos a utilizar eso. A ver. Debería ser ese. Ahí sí. ¿Lo aprecian la otra imagen? ¿Sí? Que está en escala de gris, en blanco y negro. Sí, profesor, se aprecia. Ah, ya, muy bien. Antes de continuar, ¿dudas? Por si acaso. Parece que no. Ya. Yo recién me pude conectar, profesor. Ya, no hay problema, no, no se preocupe. Así como Ya. para, a modo de resumen, Susi, eh, estamos viendo una teoría que nos trata de explicar, que lleva más de 2000 años de historia, esta teoría, ¿ya? Esta alegoría de la caverna, por Platón, ¿cierto? Un filósofo griego antiguo, que nos quiere decir cómo es que nosotros nos formamos el conocimiento, ¿ya? Y como ustedes lo ven, ¿cierto? Ya hay muchas personas que le han dado vuelta una y otra vez a la interpretación de esta historia. Y como ustedes ven ahí, está compuesta por diferentes ideas, en el sentido de que para Platón, en la realidad existen dos tipos de mundo. El mundo visible, ¿cierto? Que dicho sea de paso, a él le llama, ¿ya? El mundo sensible, porque somos capaces de ocupar los sentidos, ¿ya? Y los sentidos son sensibles a los estímulos, ¿ya? Y el otro mundo es llamado el mundo inteligible, ¿m? Que tiene que ver con un mundo diferente a este que nosotros, en el cual nosotros nos desenvolvemos. Si hay que llevarlo también a algo mucho más concreto, cuando los griegos comienzan a definir esta dicotomía, esta doble idea de alma y cuerpo, porque se preguntan quiénes somos nosotros, ¿cierto? Los seres humanos. Dicen que los seres humanos somos un compuesto de algo que es material y algo que no es material. El cuerpo y el alma, ¿ya? Y en el cuerpo nosotros usamos los sentidos. Gracias a eso nos desenvolvemos en el mundo, ¿ya? Y es por eso que acá les llama el mundo sensible o mundo visible, como ustedes lo ven ahí.
Pero el alma no pertenece a este mundo, ¿no? Porque para los griegos el alma se encarna en el cuerpo, ¿ya? Y entonces el alma viene de otra parte, viene de otro mundo. Y ese mundo, Platón le va a llamar el mundo inteligible, pero también va a ser conocido como el mundo de las ideas, ¿ya? El mundo de lo abstracto, el mundo de lo que no es material. Por eso el alma viene de ahí. ¿Mm? Entonces, todo lo que está dentro de la caverna, en esta historia, siempre va a hacer referencia al mundo sensible, ¿ya? Al mundo en el cual nosotros nos relacionamos a través de los sentidos. ¿Mm? Y aquí nosotros vamos a ver imágenes, que son las sombras, que son las figuras. Siempre nos vamos a formar aquellas imágenes y que obviamente van a estar sustentadas bajo el alero de lo que es esta habilidad cognitiva de lo que es la imaginación. ¿Mm? Pero también van a estar ciertos objetos, ¿cierto? Que son estos objetos que ven los prisioneros, pero no de manera directa, sino que ven la sombra de ese objeto. Por eso nos hacemos las imágenes, ¿cierto? En nuestras cabezas. Eh, y van a ser estos objetos sensibles, porque utilizamos nuestros sentidos, y estos van a ser los animales, las plantas y todas las cosas fabricadas. Por eso estaba el jarrón, ¿cierto? Por eso estaba en la figura anterior, ¿cierto? En esa imagen anterior estaba el jarrón, los animales y las plantas. Y en ese sentido, nosotros nos vamos a formar, conjunto con la imaginación, ciertos tipos de creencias, ¿ya? El cuento es que tanto la imaginación y las creencias, ¿ya? Porque van a ser personales, son subjetivas, ¿ya? Porque van a estar sustentadas bajo el uso de la propia, ¿cierto? De los propios sentidos, y como cada persona interpreta estos datos de manera distinta, aunque estemos muchas veces tocando, ¿cierto? Usando el sentido del tacto, el mismo objeto, personas van a interpretar cosas completamente diferentes, ¿ya? Lo mismo va a pasar con la vista, ¿cierto? Con nuestros sentidos básicos, ¿ya? Porque no solamente tenemos nuestros sentidos básicos, sino que tenemos nuestros otros sentidos más complejos. Los básicos los conocemos, ¿cierto? La gran mayoría, que es la vista, el oído, el gusto, el tacto. A ver, y se me está olvidando otro, que son los 5 sentidos básicos, y después vienen otros que son más complejos, ¿ya? Que tienen que ver con la sensación de la temperatura, ¿ya? Entre otros más. Y el cuento es que precisamente lo mismo, como esas son formaciones de conocimientos subjetivos y particulares, ¿ya? Porque cada persona se va a formar esa idea, a eso nosotros le llamamos opinión, ¿ya? Y es por eso que la opinión es subjetiva, ¿ya? La opinión depende de cada sujeto, porque cada sujeto interpreta, ¿cierto?, estos datos de manera diferente entre unos y otros, ¿ya? Porque la imaginación entra en juego, porque las creencias entran en juego, ¿ya? Y por eso es que están fundamentadas desde ahí. Ahora, cuando este sujeto sale de la caverna, ¿cierto? Cuando es posible que se libere de esto, comienza a utilizar algo que es distinto a la imaginación en la creencia. Si bien es la base, porque desde ahí comenzamos a formar, la pregunta es, ¿cómo es que yo me formo la idea, ¿cierto?, de la sombra del objeto hasta conocer el objeto mismo, ¿ya? Ahí es donde se hace presente otra habilidad cognitiva. Primero teníamos la imaginación, después tenemos la creencia, y aquí viene el pensamiento, aquí viene el raciocinio, ¿ya? Y esas son las que se utilizan en la ciencia. ¿Mm? El pensamiento y la inteligencia, el raciocinio, ¿cierto? Va a estar aquí presente porque es el fundamental dentro de la ciencia. De aquí es donde marca la diferencia entre, recuerdan lo que veíamos en las primeras clases, el pensamiento mítico, recuerden, pensamiento mítico, está, ¿cierto?, la opinión ahí, está la creencia, la imaginación, estas eran las formas antiguas que teníamos de explicar las cosas, pero después va a llegar el raciocinio, ¿cierto? Y por lo tanto vamos a formar ciencia en este sentido. Y junto con la filosofía, ¿cierto? Porque al tratar de buscarle la respuesta, el origen precisamente de todo esto, se van configurando estas realidades y estos conocimientos. Entonces es posible salir de ahí, ¿ya? A través del cuestionamiento. Ahora, este mundo inteligible, si bien
se representan en nuestra realidad contiene algo que es fundamental. ¿Y cuál es? Que todo lo que está materializado tiene su fundamento, su base en las ideas, ¿ya? En esto que no es material. Dicho de otro modo, lo importante en el ser humano no es su corporalidad, no es lo material, no es su cuerpo, sino que es el alma, es lo que no se ve, es su esencia. Eso es lo importante de un ser humano. Y su esencia va a estar siempre, siempre vinculada a las ideas. Siempre va a estar vinculada al uso del pensamiento, del raciocinio y de la inteligencia, porque eso es lo propio del ser humano, ¿ya? No es la opinión, sino que es la ciencia, ¿ya? Y en esta imagen, que dicho sea de paso, la que les mostré anteriormente, y la que les estoy mostrando, y la que les voy a seguir mostrando más adelante, todas las pueden encontrar en internet. Basta que usted ponga ahí alegoría de la caverna y van a salir las imágenes. Y no solamente eso, también van a ver videos de personas que les van a explicar en breves minutos también todo esto. Les decía antes de mostrar esta imagen también que esto ha sido bien utilizado en la literatura y también en el arte. Uno de los productos más vistos, más conocidos por la gente, es una película. Hay ciertos libros también que retoman precisamente esta misma idea, ¿ya? Y para quienes vieron la película Matrix, la número uno, ¿cierto? Porque es una saga. La película Matrix, la número uno, la primera, de los hermanos Wachowski, creo que son los directores. Ellos ponen ahí de manifiesto precisamente este asunto. Porque para quienes han visto la película, el protagonista, ¿cierto? Que es Kenny Reeves, el actor, si no me equivoco, precisamente muestra esto. La diferencia entre vivir en el mundo de las ideas, ¿ya? Y el mundo que nosotros llamamos real, que vendría siendo el mundo visible. La mente, ¿cierto? De este sujeto, del sujeto, mejor dicho, la mente de los seres humanos vive atrapada en lo que es la imaginación y la creencia. Dentro de un programa, ¿ya? Porque obviamente las máquinas son las que dominan el mundo. Pero nosotros supuestamente estamos siendo engañados por ellos y nos están haciendo creer que lo que nosotros estamos experimentando, ¿ya? Es la realidad. Y menciono esa película porque es una película bastante antigua, si no me equivoco, es una película de finales de 1990, inicios del 2000, pero esa misma idea ha sido utilizada en algunas series, por ejemplo. Eh, a ver, hay otra película que la protagoniza. ¿Cómo se llama este actor rubio de El Titanic? Diamantes de Sangre. ¿Cómo se llama este actor rubio? Leonardo DiCaprio. Gracias, exactamente, él mismo. Leonardo DiCaprio, en la película El Origen, ¿ya? También retoman esta misma idea, ¿ya? Que supuestamente nosotros estamos viviendo la realidad, pero en definitiva no es la realidad, ¿ya? En una serie, creo que no estoy seguro si es australiana o es de Estados Unidos, ¿cierto? No recuerdo muy bien. Si alguno de ustedes la ha visto, por favor, deme el dato, que se titula Viajeros, ¿ya? Bueno, y para llegar a ese punto, disculpen el spoiler, pero tienen que ver la serie completa porque al final, en el último capítulo de la última temporada, precisamente sale todo esto. También retoma esta misma idea. Hay otra que es una serie coreana, se llama Alice in the Borderland, algo así, que está en inglés, el título.
y que estuvo harto tiempo en esta plataforma Netflix, creo que, o en otras más. Yo me acuerdo de haberla visto en Netflix, y por eso lo menciona. Rescata esta misma idea, ¿ya? En la que los seres humanos supuestamente, los conocimientos que nosotros nos formamos, las ideas que nosotros tenemos, no son reales, no son basadas en la realidad, sino que están basadas en la imaginación, en la creencia, ¿ya? Y por lo tanto es una mera opinión. Y la realidad es otra. La realidad es de donde viene el alma, la esencia, ¿ya? Lo que es realmente humano. Ni siquiera es el cuerpo. Y así también hay otras películas que también hablan de lo mismo. Sí, esas son las que me acuerdo por ahora. Las que me acuerdo por ahora. Si esto lo llevamos a nuestra vida cotidiana, nos pasa exactamente lo mismo, ¿ya? Un ejemplo que yo ocupo muy seguido, ¿cierto? Y se los digo todos los años a los chiquillos en enseñanza media, es la formación de la idea que tenemos de ciertas personas, ¿ya? A lo largo de estos 11 años que yo he hecho clases, siempre he estado escuchando comentarios de estudiantes que se forman la idea de cómo es la vida de un profesor y viceversa. Hay también comentarios de profesoras que se forman la idea de cómo son los estudiantes, ¿ya? Y en este sentido es un error muy, muy, muy común que nosotros cometemos, que formarnos la idea de cómo es una persona con los pocos datos que manejamos de esos sujetos, ¿ya? ¿A qué me refiero? Muchas personas, bueno, lo voy a hablar desde mi perspectiva como profesor. Eh, Muchas veces me sucedió que yo me formaba la idea de un estudiante con solo, independiente que, claro, pasan más de 8 horas, de repente 8 horas dentro de un colegio, de un establecimiento educacional, pero yo no me puedo formar la idea de cómo es un estudiante en un colegio, porque simplemente pase tiempo con él ahí, en ese lugar, aunque conversemos mucho, porque en definitiva, yo lo único que conozco del estudiante es cómo es él ahí en ese lugar. No conozco su vida familiar, no conozco cómo es fuera del colegio, no compartimos de la misma forma fuera de otras instancias que no sean la educativa, ¿cierto? En este esquema formal académico, ¿ya? Yo no me puedo armar la idea. ¿Por qué? Porque simplemente un aspecto. Pero nosotros cometemos el error de formarnos la idea de cómo es la personalidad de un sujeto, ¿ya? En este caso de un estudiante, simplemente por el tiempo que pasamos ahí. Y ese es un error. Ese es un error porque hay muchos ámbitos, hay muchos aspectos que pueden ser diferentes de ese sujeto en el colegio y en otros contextos. Yo no tengo idea si esa persona es exactamente igual en el colegio que con su familia. Porque me ha pasado, y es por eso que lo digo, de estudiantes que me dicen, no, yo acá en el colegio soy de esta forma y en mi casa soy de otra, una forma diferente. Hay cosas que se asemejan mucho, pero yo actúo distinto. Entonces, las personas, yo en mi caso me formaba la idea de cómo era en el colegio, pero siendo la misma persona, era completamente distinta cómo actuaba o las cosas que decía en su casa, con su familia, con su contexto, ¿cierto? Mucho más íntimo y cercano. Entonces, eh, pasaba que nos formamos esta idea. Y ese es el problema, ¿cierto? De hacernos una generalización de esto, simplemente con datos mínimos, ¿ya? Y en este caso es la comparación con las sombras, ¿ya? Porque la sombra es solamente una sola faceta, es una sola forma de entender los datos que yo estoy interpretando, ¿cierto? Acá en el mundo en el que yo estoy viviendo, ¿ya? Y por lo tanto, por lo mismo, también yo me tengo que dedicar a conocer la realidad, ojalá lo más completa posible. Por eso, ¿ya? Existen en el sistema educativo las entrevistas con los profesores,
¿ya? Hoy día está más la utilización de las entrevistas de los profesores con el profesor jefe, ¿cierto? O el profesor líder, y le quieren cambiar otros conceptos dentro del sistema educativo, pero al fin y al cabo es lo mismo. Con los apoderados, po, ¿ya? O con el grupo familiar, ¿ya? Porque no solamente a veces va un apoderado, sino que se le llama a la familia completa dependiendo del establecimiento, ¿ya? Eh, si tiene una vinculación con otros grupos, también se trata de obtener información desde ahí, si participa en talleres extracurriculares, si hace algún deporte, si realiza otro tipo de actividades, ¿cierto? Se trata de conocer, porque la idea es que en el sistema educativo es que pueda tener una mejor experiencia educativa y de aprendizaje, porque eso va a hacer que la persona, el individuo que está en el sistema educativo, pueda aprender de mejor manera, ¿ya? Esa es la idea. Ahora, no siempre resulta, porque también el sistema educativo tiene sus deficiencias, ya tiene tanto sus pros como sus contras, ¿ya? Y y eso es desde ahí. Y lo mismo nos pasa, por ejemplo, en nosotros en nuestra vida cotidiana, ¿ya? En los lugares en los que vivimos. Muchas veces nos formamos la idea, no sé, de cómo es un vecino, una vecina, ¿cierto? O el hijo del vecino, de una vecina, precisamente tomando en cuenta un solo ámbito, un solo aspecto, solamente lo que veo ahí, ¿ya? Y ese es un error muy común, ¿ya? Un error muy común que cometemos nosotros. Ahora, claro, eso es desde lo que es nuestra eh, tipo de relacionarnos con los otros. Pero, y aquí viene lo más complejo, esto se institucionaliza, esta forma de nosotros formarnos las ideas o el conocimiento. ¿Mm? Em, Desde los estados, desde los gobiernos, pero por sobre todo desde los medios de comunicación, esto es algo que se llegan a cometer errores muy garrafales respecto del conocimiento. ¿Mm? Los medios de comunicación manipulan la información no para informar, sino para formar un cierto tipo de ideas en los sujetos que consumen estos medios de comunicación. Em, ¿Recuerdan cuando en las clases anteriores hablábamos de que antes los noticieros o los conductores de los noticieros no podían emitir una opinión respecto de una noticia que estaban planteando? A diferencia de hoy día que sí se permite, ¿cierto?, a ciertos periodistas emitir una opinión personal respecto de una situación o una noticia de algo que ellos están mostrando, ¿ya? Y eso nos lleva, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, porque siempre van a haber esas dos perspectivas como mínimo, ¿ya? De ahí se pueden dar otras variantes, nos van a llevar precisamente a esta misma idea que nos dice Platón, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos programas, ¿cierto? Estos medios de comunicación responden a una línea editorial, ¿ya? Un ejercicio que hacía yo en filosofía, ¿cierto? Sobre todo en el programa antiguo, les pedí a los chiquillos que investigaran la misma, exactamente la misma noticia, pero de diferentes medios de comunicación. Y ojalá que también fueran en diferentes formatos. Porque no es lo mismo, por ejemplo, sacar la noticia, si la van a sacar de un noticiario, sacar la noticia de Chilevisión, ¿cierto? Del noticiario de Chilevisión, del noticiario de Canal 13, del noticiario de Mega, del noticiario del TVN, porque cada uno de ellos le va a dar una cierta ideología, una cierta línea editorial, ¿cierto? Que va a responder obviamente a los dueños, ¿ya?, de aquellas empresas. La idea era que hiciera, además de eso, una comparación de la misma noticia con un periódico que ya se ocupa súper poco, con la entrega de la noticia en la radio o cualquier otro medio de comunicación, en internet, ¿cierto? Algún blog, alguna página especializada en simplemente que no sea, por ejemplo, de estos canales de televisión ya conocidos. Y ahí los chiquillos se daban cuenta que la misma noticia a veces
por muy mínimo que fuese el cambio, habían diferencias, ¿ya? Algunos se daban cuenta que los nombres, ¿cierto?, de las personas involucradas en la noticia se escribían de manera diferente. En algunos ni siquiera estaban los nombres de los protagonistas de la noticia. Que daban ciertos datos diferentes de fechas, lugares, y eso era lo más complicado. Pero habían otros cambios que eran más sutiles, ciertos conceptos, ciertas palabras, ciertas formas de hablar y de decir, ¿ya? Que en vez de establecer un criterio fidedigno y veraz, ¿ya? Lo dejaban a la duda, sin que la persona que está escuchando la noticia, que la está viendo, se diera cuenta, ¿ya? Ejemplo, cuando dicen eh, cierta investigación, un grupo de investigación, ¿cierto?, de una universidad en Estados Unidos, dice que, y ese la gente lo toma como una realidad verídica, ¿ya? Y ahí no se puede tomar como una realidad verídica, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se está dando el nombre concreto, ¿ya?, de la casa educativa o de la institución que está haciendo la investigación, no se está dando fecha, no se están dando grupos, ¿cierto? No se están dando datos concretos de quién está entregando, ¿cierto?, esa idea. Y porque salió en la noticia, porque lo dijo cierto sujeto, ya la dan simplemente por real, porque ¿cómo van a estar mintiendo? Y así sucede, ¿ya? Así sucede. Eh, el problema a veces no es que los medios de comunicación eh, se estén dando, ¿cierto?, este trabajo de entregar la información de esta forma, ¿ya? Porque nos están tratando, ¿cierto?, de hacer ver la realidad como ellos quieren que nosotros la veamos. El problema no es ese. ¿M? Del mismo modo, lo planteaba cierto Platón al contar esta historia. El problema no era que hubiesen prisioneros dentro de esta caverna. El problema y la real complejidad de este asunto es que los seres humanos nos sentimos muy cómodos con lo que nos entregan, ¿ya? Los medios de comunicación. Muchos de nosotros no queremos averiguar, ¿ya?, la información, ¿ya? No queremos ahondar en la veracidad, ¿cierto?, de los datos que nos entregan. Eh, Porque es súper cómodo. Es súper cómodo esperar que nos entreguen la información a nosotros salir a buscarla, ¿ya? Y también eso está explicado por cuestiones incluso hasta física, ¿ya? Hasta de las propias ciencias, por ejemplo, la biología, la química. ¿M? ¿A qué me refiero con esto? Nosotros todas las acciones que realizamos requieren de un gasto energético, ¿ya? Requieren de ciertas habilidades. Y el cuento es que si nosotros no estamos acostumbrados a hacer ese gasto energético, a desarrollar estas habilidades, nos quedamos en la comodidad. Porque no gastamos energía, no tenemos que buscar, no gastamos recursos de tiempo, ¿ya?, de espacio. Si lo vemos desde lo económico, no lo vamos a gastar, ¿ya? Y por lo tanto es súper cómodo que la información me llegue en vez de yo salir a buscarla. Porque si yo la tengo que salir a buscar, soy yo el que tiene que procurar, ¿cierto?, revisar, leer, ¿ya? Porque eh, no todos tenemos la cultura de leer. Ahora, eh, no solamente está la lectura, está la visualización, ¿cierto?, la escucha de la misma información. YouTube está lleno de videos de que te leen, ¿cierto? Que hay programas que te leen un libro, ¿ya? Em, que te entregan la información y aún así no somos capaces. No somos capaces de buscarla, porque significa que yo tengo que escribir en el buscador, que tengo que abrir la página. Si a eso más encima le sumamos que no me siento cómodo utilizando, ¿cierto?, esta herramienta porque no lo sé cómo funciona,
mayor todavía, más se agudiza todavía esa brecha, esa problemática. ¿Ya? Por lo tanto, siempre voy a buscar yo más la comodidad. Siempre voy a esperar que otros me digan qué es lo que tengo que hacer. Porque si yo me pongo a pensar qué es lo que tengo que hacer, tengo que gastar energía, tengo que ponerme a pensar, tengo que ponerme a razonar. En este caso bien concreto, tengo que hacer comparaciones. Eh, Ni les contara yo la cantidad de veces que he escuchado de los propios estudiantes. Cuando les digo, cuando busquen información, búsquenlo de más de una fuente. Y todos ponen la cara larga, así como, ¿cómo vamos a estar buscando en diferentes fuentes? No, pues, profe. No, ¿cómo vamos a estar buscando en diferentes fuentes? ¿Por qué no lo hacemos de una página nomás? Una sola página. Y el problema es que muchas veces esa sola página son páginas que ni siquiera uno puede estar ni siquiera seguro de eso. ¿No? ¿Y por qué? Porque al momento en el que yo comparo las diferentes fuentes de información puedo ver quiénes están en lo correcto y quiénes no están en lo correcto. ¿Cuáles son los datos que más se repiten? Que es el mismo ejercicio que yo les planteaba recién, ¿cierto? La comparación de la noticia por los diferentes medios de comunicación. ¿Ya? Es exactamente el mismo resultado. ¿Ya? Si bien ahora no hago esa actividad, sí les pido, por ejemplo, que busquen las diferentes fuentes de información. Que, por ejemplo, si estamos viendo el concepto de felicidad, que saquen el concepto de felicidad de 5 páginas, ¿ya? O de 4 páginas y un libro. Y ahí sí que es más complejo todavía, porque incluso me hacen recordar la figura de ciertos personajes de libros o de películas en las que ni siquiera las personas saben leer libros, ¿ya? O saben utilizar un libro. No porque sean tontos, sino porque ya están tan acostumbrados a hacer las cosas de una forma, que es el mundo, ¿cierto? Y la persona que está ahí en la comodidad, ¿cierto? Dentro de la caverna, siendo prisionero. eh, que no, ¿para qué voy a estar gastando energía? ¿Para qué voy a estar viendo? Y es que tengo que leer, es que tengo que escribir, es que tengo que hacer otras cosas, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de ustedes, que por lo menos están esforzándose en estudiar, en ocupar 3 horas diarias, aparte de todo lo demás que realizan, ¿ya? Ustedes están, ¿cierto?, en esta situación, si tuviésemos que compararla con el personaje de la alegoría de la caverna, de este personaje que es liberado, ¿cierto?, de la caverna como prisionero y comienza a ver toda esta realidad, ¿ya? Porque se mueve de la caverna, sale de ahí, ya no está en la misma posición que los prisioneros, sino que ve cómo estas personas manipulan las imágenes, después sale de la caverna, porque eso son acciones bien concretas que nosotros tenemos que hacer, ¿ya? Y lamentablemente hoy día no todos están dispuestos a esto, ¿ya? No todos están dispuestos a esto. ¿Qué más? Bueno, podría hablarle cosas bien concretas en este sentido, de los que representan cada uno de los objetos, pero yo creo que lo vamos a ver al principio de la próxima clase, ¿ya? Pero dicho eso, porque ya son cosas más concretas, dudas, preguntas, porque también ya está terminando la clase. ¿Se entiende? ¿Lo entendieron? Porque a veces yo creo que me enredo harto en tratar de explicarle a ustedes, pero si lo entienden, si me están diciendo que lo están entendiendo, genial. Pero si no, hagan las preguntas, ¿no? Ya. Eso sería entonces para el día de hoy, ¿ya? Así que a continuar, ¿ya? Sigan, ¿cierto?, en esta senda de seguir aprendiendo, ¿ya? No se queden solo con la información que les llega, cuestionen, ¿ya? Y en esto me sumo a esta misma idea. No se queden solo con lo que les dicen los profesores, ¿ya? No se queden solo con lo que les dice una o dos personas. Búsquenlo en otros medios de comunicación, en otras fuentes de información, en libros, en películas, en series, en páginas web, en entrevistas, en documentales, ¿ya? Busquen
por lo que más puedan, entre más ámbitos y fuentes de información ustedes abarquen, siempre va a ser el beneficio de ustedes mismos. ¿Ya? Así que eso. No, pues sí, para eso estamos. Para eso estamos. Estoy viendo el chat. Para eso estamos. ¿Ya? La idea es que ustedes no se queden con solo esta idea. Recomendaciones. YouTube está lleno de videos que explican la alegoría de la caverna y de hecho a veces son más dinámicas también para esto. Repasen. Si tienen la posibilidad de leer algunos libros, de ver ciertas películas, por ejemplo, para quienes no han visto la película Matrix, véanla. Para quienes les gustan las series, vean estas series que yo les acabo de mencionar y ahí se van a dar cuenta precisamente de esto que estamos hablando. ¿Qué más? Traten de ocupar todo lo que ustedes conozcan para poder adquirir más conocimiento, no solamente en la clase, ¿ya? Conversaciones con otras personas, ¿ya? También. Y eso, y eso. Y así es como, bueno, Platón, ya para ir cerrando, nos trata de explicar cómo es que nosotros nos vamos formando el conocimiento de lo que nos rodea, e incluso de nosotros mismos. ¿Mm? Eh, Ciertas religiones también toman esta idea por si acaso. ¿Ya? Las religiones cristianas, la hinduista, por consiguiente también la budista, ¿cierto? La judía, tienen también esta doble lectura. ¿Ya? Cuando se habla, por ejemplo, en las religiones cristianas del reino de los cielos, o el reino de Dios y el reino del hombre, ¿cierto? Del ser humano, hace referencia a esto. El mundo sensible, un mundo visible, la opinión sería el reino de nosotros, ¿cierto? Vivir aquí. Y el reino de los cielos sería el mundo inteligible, ¿cierto? Las ideas, porque de ahí viene el alma, recuerden eso. Y así es como describen los griegos al ser humano. ¿Ya? Dicho eso, que les vaya bien, ¿cierto? Las próximas clases. Pues. Todavía les quedan otras 2 clases, ¿ya? El día de hoy. Así que eso, cuídense, que estén súper bien. Y si hay preguntas, ya para la próxima clase nos estaremos viendo, el día lunes. Así que, chao, chao. Chao, profe. Chao, profesor, muchas Chao. gracias. Que estén súper bien. No, si para eso estamos, para eso estamos. Gracias. Gracias, que esté bien. Igualmente, Adiós. cuídense. Chao. Chao, chao. Vamos a ver.